Hola, me complace poder compartir con ustedes esta ponencia para el quinto Congreso Internacional de Pensamiento, Cultura, Sociedad, Proyecto Logos 2026. Mi nombre es Benicio Enrique Montes Posada. Pertenezco a la Universidad Católica de Pereira. Mi ponencia es Entre la norma y la necropolítica, epistemología del derecho de infancia y las infancias marginadas en América Latina. Introducción. La ratificación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por los estados latinoamericanos ha sido un compromiso formal, pero su cumplimiento efectivo ha sido deficiente. Hay una brecha entre el marco jurídico y la situación concreta de los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema. Eso no refleja solamente la falta de compromiso de las naciones, sino que también muestra una contradicción estructural en las políticas públicas que perpetúan la exclusión social. Los objetivos de esta ponencia son problematizar la transición inconclusa entre la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral, de construir las tres dimensiones de la exclusión sistemática, que son la exclusión educativa, territorial y vital, que afectan a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Y todo esto mediante la aplicación de la categoría de necropolítica para explicar la administración estatal de la muerte en los márgenes urbanos con los niños en situación de calle. Y en tercer lugar, colacionar la memoria histórica del caso Luis Octavio Torres en Pereira con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de proponer una hermenéutica política que reconozca el carácter palincéstico del derecho de infancia y la necesidad de una justicia que trascienda la retórica formalista. El contexto de la Convención Internacional de los Derechos del Niño fue adoptada en 1989 y establece un marco internacional para proteger los derechos de todos los niños a nivel mundial, enfatizando sobre todo el derecho a la vida, a la educación y salud y a la protección adecuada contra cualquier tipo de abuso que puedan sufrir los niños. La Convención Internacional de los Derechos del Niño promueve la idea de que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho, sin importar su condición social, económica o cultural, y demanda que los estados implementen acciones que garanticen estos derechos en la práctica y no simplemente en la jurisprudencia o el papel. La ratificación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños por parte de los estados latinoamericanos constituye un compromiso formal que implica unas obligaciones por parte de los estados para garantizar esos derechos. Pero indudablemente la implementación efectiva de esos compromisos es deficiente en muchos contextos latinoamericanos. La metodología empleada para desarrollar esta investigación es un enfoque hermenéutico político en la legislación de infancia. Y lo primero que advierte este enfoque es que hay contradicciones y vacíos en la legislación de infancia. Por otro lado, se pueden visibilizar muchas injusticias y exclusiones que vamos a explicar más adelante. También hay una lógica selectiva en la aplicación de la ley. La ley para los niños, en muchos casos, se aplica de manera selectiva y
podemos decir que todavía hay muchos vestigios de la doctrina de la situación irregular. Y a pesar de que hay una retórica garantista en los marcos normativos de las naciones latinoamericanas, la doctrina de la situación irregular sigue operando en la práctica. Esta doctrina mantiene a los niños, niñas y adolescentes en condición de marginalidad y les niega el reconocimiento como sujetos plenos de derecho y perpetúa la exclusión social y jurídica. Hay una transición doctrinal y es el paso de la situación irregular a la protección integral. El desplazamiento central del menor como objeto de compasión y represión al niño como sujeto pleno de derecho. Esto lo llamó Kuhn como un cambio de paradigma. Sin embargo, ese cambio de paradigma no es óptimo porque los niños en situación de marginalidad se les criminaliza. O sea, la criminalización de la pobreza es el resultado directo de la aplicación de la situación irregular. Por otro lado, en la presente investigación también vamos a mostrar una de las epifanías o revelaciones a las que llegamos en nuestra investigación, que es la tríada de la exclusión radical en la infancia en situación de calle, y esto es como un límite del derecho. La infancia en situación de calle se enfrenta a una triple exclusión. La exclusión de la escuela, esto es, de la educación formal, la exclusión de los espacios de la ciudad. Los niños en situación de vida en calle no son bien acogidos en las calles de la ciudad y por el contrario, muchas veces viven desplazamientos al interior de la misma ciudad. Son migrantes de la ciudad misma. Y por otro lado, hay una tercera exclusión que es mucho más grave que las dos exclusiones anteriores y que es la exclusión de la vida misma, que ha llevado a que estos niños tengan que padecer una violencia homicida. Y esa violencia homicida es el reflejo de una necropolítica que permea las políticas públicas en América Latina. Vamos a detallar cada una de esas exclusiones. La primera exclusión, la escuela como dispositivo de normalización, la escuela como aparato de subjetivación selectiva, como mecanismo de los mecanismos de la exclusión escolar. Son, por ejemplo, exigencias de un modelo pedagógico, de unos horarios, de unos documentos, pero también incluso de uniformes escolares o útiles escolares que los niños en una condición de marginalidad y vulnerabilidad no podrían tener. Y por otro lado, el impacto de la cultura escolar también margina a los niños en condición de calle de la institución escuela. La segunda exclusión es la ciudad como espacio de control. La genealogía del derecho a la ciudad y su negación para la infancia pobre. Henry Lefebvre ha conceptualizado el derecho a la ciudad y se define como un derecho colectivo que permite producir y transformar el espacio urbano según las necesidades de sus habitantes. Sin embargo, los niños en situación de calle están, se les ha negado ese derecho. No son bien vistos en las calles de las ciudades y se les persigue,
Se les incluso coarta la libre circulación por los espacios públicos, no se les permite el acceso a determinados lugares. Todo eso es la exclusión que tienen estos niños del espacio de la ciudad. Por otro lado, se criminaliza la supervivencia del espacio urbano. Los niños que utilizan el espacio urbano para poder conseguir recursos para su propia supervivencia, se les niega esa posibilidad. Se les niega la posibilidad de conseguir esos recursos a través de la venta ambulante, a través de limpiar vidrios de parabrisas de carros, etcétera. Y a los niños se les persigue en ese sentido. Por otro lado, casi que todo gira en torno a un orden jurídico y policial. Entonces los niños de calle sienten esa presión de la policía. No es raro que un niño de calle vea a un policía y salga corriendo. La tercera exclusión es muy triste y es la más grave de todas las exclusiones: el exterminio, necropolítica, homicidio sistemático e impunidad estructural. La necropolítica se manifiesta en el homicidio sistemático de la infancia marginalizada en América Latina, donde la vida de los jóvenes pobres, racializados, son considerados de menor valor. Ese exterminio no solo es una violación directa del derecho a la vida, sino que también se enmarca en un contexto de impunidad estructural, donde el Estado no solo omite, es omiso, sino que a menudo participa activamente de esas violencias. A modo de conclusión, en 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por el asesinato sistemático de niños en situación de calle. El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denominó Niños de la Calle. Esto sentó un precedente regional que debió haber transformado esas prácticas institucionales, pero la realidad latinoamericana desmiente esa promesa. Y traemos a colación el caso en Pereira, Colombia, que en los antecedentes que están documentados figura como la ciudad donde comenzó, podríamos llamar la ciudad pionera, y lo colocamos entre comillas, de la mal llamada limpieza social. Es acá en Pereira donde tuvo las primeras expresiones de ese fenómeno, fue en Pereira. Y hay un caso emblemático que no es el único caso que ha ocurrido en la ciudad, tampoco es el único caso documentado, y que simplemente es el reflejo de lo que vive la infancia marginal, la infancia de la calle. Y es el caso emblemático de Luis Octavio Torres, a quienes llamaban el Quemadito. Nació en una comuna de invasión de esta ciudad y a los 3 años una olla de agua hirviendo dejó cicatrices en el 90% de su cuerpo. A los 7 fue raptado por un adulto que lo explotó y explotó su condición para instrumentalizarlo en la mendicidad. Y a los 15 años fue hallado asesinado en la vereda del Manzano, a las afueras de la ciudad, de una manera horrible, con 14 disparos de pistola 9 milímetros. Era el 5 de octubre de 1994. Su caso, documentado en la prensa local, no fue un hecho aislado, sino parte de una práctica sistemática que la historia oficial de la ciudad ha preferido silenciar. Muchísimas gracias.